En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este encuentro que iniciamos en esta tarde. Lo ponemos en tus manos, que seas tú enseñándonos, que seas tú fortaleciendo nuestras vidas para que nosotros podamos entender todo lo que está pasando en este momento en el mundo, en la iglesia, para que nos des sabiduría, luz y esperanza para seguir avanzando, porque sabemos, Señor, que tú eres el que está en nuestras vidas, tú nos acompañas, tú nos transformas, tú nos renuevas cada día. Por más poderes humanos que haya, no hay ningún poder más grande que el de nuestro Señor Jesucristo, y por eso, Señor, hacemos un acto de fe, de confianza, de esperanza en ti, Señor, porque sabemos que tú realmente nos amas, tú estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Por eso te pedimos en esta tarde que seas tú enseñándonos, tú amándonos y tú transformando nuestros corazones, que nos llenes de una caridad infinita, que cambies nuestro corazón de piedra por tu corazón amoroso, santo, para que podamos amar verdaderamente a nuestros hermanos, Señor. Te rogamos que obres en nuestra voluntad, en nuestro corazón, en nuestros sentidos internos y externos, que nos hagas partícipe de tu santidad, que nos cambies este corazón de piedra por tu sagrado corazón, que nos hagas partícipe de tu castidad, de tu pureza, de tu santidad, de esa capacidad de amar que nosotros carecemos. Solo queremos que tú nos hagas partícipe de esa caridad para podernos amar a nosotros mismos y amar a nuestros hermanos. Santísima Virgen María, te pedimos nos acompañes, y tú, Padre Santo, con tu amado Hijo y nuestro Santo Espíritu de Dios, esté siempre con nosotros y nos guíes en nuestros caminos, nos enseñe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y líbranos de todo mal. Amén. Amén. En este momento en la iglesia, a nivel interno y externo, estamos sufriendo muchísimos ataques por la falta de fe, por la falta de confianza, tanto en el Señor como en el Papa Francisco, por la falta de obediencia, por la falta de amor, de caridad dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Y uno de esos temas muy importantes es la Eucaristía. Se nos ha olvidado la esencia de la Eucaristía. Y la esencia de la Eucaristía es que es Jesucristo. Jesucristo es la Eucaristía. Jesucristo es ese pan que se hace sangre y carne para alimentarnos a nosotros. Y nos olvidamos de cómo aquella primera comunidad cristiana celebró esa Eucaristía. ¿Cómo la celebró nuestro Señor? Pues sentado allá en la mesa con sus discípulos, que desde ese momento empezaron a ser apóstoles consagrados, sacerdotes de Dios. En ese momento Él instituyó el sacerdocio, la Eucaristía, y les pidió a los mismos apóstoles que esa Eucaristía se celebrara siempre en memoria de Él, y que Él, ese alimento, entraría en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que hiciera esa realidad de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Entonces, la esencia de la Eucaristía no se nos puede olvidar. Es Jesucristo, es Él, su cuerpo y su sangre, su alma, su divinidad, todo que se nos da a nosotros para hacernos partícipe de esa divinidad de Él, para que nosotros dejemos de pensar como humanos y aprendamos a vivir como hijos de Dios, que aprendamos a conocerlo y amarlo. En la Eucaristía hay dos momentos muy importantes. El primero es el momento de la liturgia de la palabra. Hay que tener claro, el que no conoce la palabra de Dios no conoce a Jesucristo. Una persona que no
no ha buscado los evangelios y ha leído toda la Sagrada Escritura en unidad, no puede venir a decir que conoce a Cristo, porque si quiere realmente conocer a Cristo, tiene necesariamente que ir a la palabra de Dios, y en la palabra de Dios permitir que Dios le hable. Por eso nosotros no podemos coger la palabra de Dios como si fuera un libro a leerlo de corrido. Por eso en la iglesia duramos 3 años. Si usted va a misa todos los días, vas a escuchar absolutamente toda la palabra de Dios, porque siempre se lee un texto del Antiguo o del Nuevo Testamento, entre semana un salmo y el Evangelio. El domingo lee un texto del Antiguo Testamento, un salmo, y se lee un texto del Nuevo Testamento, y aparte de eso el Evangelio. Entonces, si usted realmente quiere conocer a Jesucristo, quiere amar a Jesucristo, quiere vivir como Jesucristo es, y de verdad conocerlo y poder decir conozco a Cristo, tiene que leer la Sagrada Escritura. Plenamente, si usted va todos los días a misa, usted puede decir que si estuvo atento allá en la Eucaristía, pues que ya conoce algo a Cristo. Ahora, esa palabra hay que cogerla, hay que meditarla diariamente, hay que reflexionarla, hay que pase de la mente al corazón. Habiendo pasado de la mente al corazón, yo soy capaz de recordar en cada momento que yo viva en la semana, que si tuve disgustos, que si dificultades, angustias, que estuve enfermo, que un familiar sufrió un accidente, que me echaron del trabajo, que no me pagaron justamente. O sea, todas esas cosas que son normales que nos puedan pasar, porque el hecho de que nosotros sigamos a Cristo no significa que no vayamos a vivir nada de esas cosas. Eso es una gran mentira y una gran falsedad. Nosotros estamos en este mundo en prueba de amor. Y la prueba del amor realmente es que todos esos momentos que yo viva, sean de tristeza, de alegría, de dolor, yo debo fundamentarme siempre en la palabra de Dios. Y de acuerdo a la palabra de Dios, debo vivir. ¿Qué piensas de esto que te acabo de decir? O sea, los sábados tendríamos que leer un texto del Antiguo o del Nuevo, o ambos. Sábado no, el domingo, papi. A ver, a veces en la misa del sábado, por ejemplo, lo que llamamos nosotros primeras vísperas, empieza en la misa de las 6 de la tarde. Ahí se hace la misa del domingo, ¿sí? Y los textos siempre son uno del Antiguo, un salmo, uno del Nuevo Testamento y el Evangelio. Son 4 lecturas. ¿Por qué? Porque el Antiguo explica el Nuevo y el Evangelio. Todo es una unidad, porque en el Antiguo anunciaban la venida del Mesías, y el Mesías llegó efectivamente en el tiempo que Dios dispuso. Ya lleva 2021 años de haber venido, y desde ahí se inició una nueva era. Y en esa nueva era, cuando la iglesia unió todos los textos en uno solo, textos del Antiguo Testamento y del Nuevo, que llamó Sagrada Escritura o Biblia, que son 73 libros, nos dio toda la arma para conocer completamente a Dios, que se ve reflejado en cada texto de la palabra de Dios. Pero resulta que como la palabra de Dios es Jesucristo y está ahí en ese texto bíblico que es una carta de Dios para nosotros, entonces tenemos que examinarla, tenemos que reflexionarla. Y un solo texto, uno puede durar toda la vida estudiando un solo texto, que siempre que usted coge ese texto, siempre va a encontrar algo nuevo. O usted va a la predicación y el padre allá le dice algo nuevo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que siempre se renueva. Es la palabra de Dios que está viva. Y si está viva, yo tengo que dejarme interpelar por esa palabra. Debo dejar que la palabra me corrija.
que la palabra me regañe, que la palabra me transforme, que la palabra me ilumine. Si yo no permito eso, yo voy a la Eucaristía, pierdo esa primera parte de lo que es realmente la Eucaristía. Vamos a mirar en esta tarde cómo debemos comportarnos nosotros al entrar a vivir ese misterio de la Eucaristía. Primero, al entrar al templo, se debe hacer una genuflexión, o sea, que una rodilla toque el suelo como signo de reverencia o adoración al Santísimo Sacramento del altar. O sea, cuando usted va a una casa, siempre saluda al dueño de la casa. ¿Está Jesucristo en la Eucaristía? Entonces, ¿es cualquier persona? No, es el Rey y el dueño de la creación y el dueño de nosotros. Nosotros debemos tomar conciencia de que Él está ahí, vivo y resucitado, en ese sagrario. Entonces yo llego y lo saludo con una genuflexión. Cuando hablo de genuflexión, sí se fija que es la rodilla toque el suelo. Sí ha visto hacer genuflexión, ¿verdad? Pues yo hasta ahorita sé que para entrar al templo tiene que hacer una genuflexión. Bueno, hay que hacerlo porque hay que saludar al Rey y esa es la única manera de saludar al Rey. Por ejemplo, si uno hiciera esto, eso es un acto de veneración, pero es que a Dios no se le venera, a Dios se le adora. Y para adorarle hay que arrodillarse, o sea, hacer esa genuflexión. Usted no puede ir a entrar a la casa de su amigo sin antes saludar a su amigo, ¿no? Al menos le dice, hola, y entra. Lo mismo cuando uno entra al templo, es la casa de Dios. Acuérdese que cuando en ese texto bíblico Dios sacó a rejo a aquellos que habían colocado la iglesia como una plaza de mercado, vendiendo de todo tipo de cosas que eran falta de respeto al templo. Entonces Jesucristo pues cogió y dio fuerte, ¿no?, a la gente. Que nos quede claro que cada vez que entramos al templo debemos hacer una genuflexión. En la misa no se va con el reloj en la mano, como si se debieran contar los minutos, dice el Papa Francisco. Usted va a la misa con la disposición necesaria para dedicarle el tiempo a su amigo, para escucharlo a él y para que él me escuche. Es una grosería estar mirando en el templo cada rato el reloj, o sea, como diciendo, ya va a acabar, ya va a acabar. O sea, le da más tiempo para ir a un fútbol que le gasta 2 horas, ¿sí? 90 minutos para ir a ver un partido de fútbol. Ahora para la misa, porque hay veces el padre dice 1 hora de Eucaristía o hiciera la 1:30 y usted cada rato mirando el reloj. No, usted va a hablar con el Rey del cielo y de la tierra, debe sacar el tiempo suficiente. ¿Cómo se debe vestir usted cuando va al templo? O sea, se viste de manera modesta y sencilla, sin escotes, ni atuendos muy ajustados. Procura no ser motivo de distracción o pecado para el prójimo con tu vestimenta. Es decir, ¿usted cómo va a ir al estadio? ¿Cómo va usted al estadio? Pues con ropa, ¿qué tipo de ropa lleva al estadio? Yo no he ido a ningún estado, pero yo creo que ropa como la camisa del equipo que va a apoyar. Va con ropa deportiva para el estadio o para ir al gimnasio o ir a cualquier evento deportivo. Usted lleva ropa deportiva. Cuando usted va a la playa, ¿va con algún vestido largo a la playa o con pantalón a la playa? Pues con ropa, con su respectiva ropa, con el bikini. Con la ropa, exacto, una pantaloneta decente, lo que sea, para entrar a la playa, ¿verdad? Pero usted no puede ir al templo con una pantaloneta, porque es que usted no va a un evento deportivo, usted va a un evento en donde se va a encontrar con la persona más importante que existe, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Entonces usted tiene que saberse vestir. Al templo se va vestido decentemente. Las mujeres a veces van inapropiadamente vestidas, con unos escotes que no dejan a la imaginación nada, porque están mostrando todo.
¿Qué necesidad hay de ir al templo con un escote? ¿Usted qué va al templo? ¿A escuchar a Dios o a buscar novio? ¿O a buscar novia? No, puede ser que ahí pueda llegar a conocer a su novia, futura novia y futura esposa. Está bien, porque en un templo se puede llegar a conocer a la persona, al amor de nuestra vida, pero no necesariamente tiene que mostrarse allá los dones naturales que Dios le dio para poder atraer al otro. Más le atrae a uno una persona que es respetuosa, que es piadosa, porque si está en el templo quiere decir que tiene al menos fe. Entonces, uno también igualmente tiene que saberse vestir. Si tiene un vestidito elegante o así sea un vestido lo más sencillo, pero limpio, pero irse con el mejor vestido y la mejor muda de ropa que usted tenga, no con la ropa hilachada, vuelta a nada, a no ser que sea una persona que vive en la calle, que también puede entrar a la iglesia, así vaya como vaya. ¿Pero por qué? Porque ella no tiene condiciones para tener un vestido elegante, ¿verdad? Yo tuve un amigo mío que se llamaba Juan y él vivía en la calle. ¿Por qué vivía en la calle? Porque la familia lo echó de la casa con tal de quedarse con la casa de él. Entonces él, para no ponerse a pelear con nadie, decidió vivir en la calle. Pero él sagradamente todos los días donde estuviera entraba a la iglesia a misa. Yo siempre me lo encontraba y a pesar de que no estaba tan limpio físicamente, pero le cuento que no olía feo, por más de que no iba con ropa limpia, no olía feo. ¿Por qué? Porque él era un hombre entregado al Señor y yo no sé, o sea, para mí fue una persona muy especial y tenía un grado alto de santidad, ¿no? Porque él, hasta la hora de la muerte, el maligno siempre lo atacó, pero él fue fiel en ir casi todos los días. Tenía que estar muy enfermo para quedarse por ahí en la calle y no ir a la Eucaristía. Pero son casos de personas muy especiales, ¿verdad? Y hay en nuestra sociedad muchas personas que no tienen. Si la persona entra, no podemos rechazarla, no podemos mirarla feo ni de arriba para abajo, porque a la iglesia no se va eso. La iglesia van todos, sea rico, sea pobre, sea blanco, sea negro. En la iglesia no existen discriminaciones de ningún tipo. Todos somos iguales y todos somos hijos de Dios. Entonces, siempre procurar con la mejor ropita que uno pueda tener para ir a misa. En la misa, al iniciar, estamos de pie, indicando que estamos dispuestos, disponibles para escuchar la palabra de Dios, para darle la bienvenida al sacerdote. Es una postura de dignidad, es una postura de respeto. O sea, todo en la iglesia tiene un sentido, el estar de pie tiene un sentido y el sentido es de acogida al sacerdote, es de escuchar la palabra de Dios cuando se va a leer el Evangelio, ¿sí? Porque la primera y segunda lectura y la tercera siempre se escuchan sentados. El Evangelio, como es Jesucristo el que nos va a hablar a través del sacerdote, por eso nosotros en señal de respeto nos ponemos de pie. Hay que tener en cuenta que a la iglesia somos los pecadores los que vamos, que queremos llegar a ser santos. En esa primera parte, antes del Señor ten piedad, el Padre nos da un espacio para reflexionar cuáles fueron los pecados que yo cometí esa semana y pedirle al Señor que nos perdone los pecados veniales, o sea, es decir, aquellos pecados que no me han llevado a la muerte eterna. Después del Señor ten piedad, el Padre da la absolución de los pecados, pero si veo que esos pecados cortaron mi relación con Dios y estoy en peligro de condenación eterna porque estoy en pecado mortal,
en materia grave, en plena libertad y plena conciencia de que lo que yo estaba haciendo era grave y era malo, y ahí sin embargo lo hizo. Yo necesito, al hacer esa reflexión del Señor ten piedad, ir a confesarme ahí. Si ve al Padre confesando, porque hay veces lo hay, voy y me confieso. Si no, no podría comulgar, porque una persona en pecado mortal no puede comulgar porque comete un sacrilegio. Y el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo en pecado mortal, bebe y come su propia condenación. Lo dice en 1 Corintios 11. Entonces, ese momento del Señor ten piedad, si usted ha cometido pecados en materia leve, ahí el Padre da la absolución, usted puede pasar a comulgar. Pero si son pecados graves, no lo debe hacer. ¿Cómo se prepara uno para la Eucaristía? Haz un ayuno eucarístico de al menos 1 hora. Solo se puede consumir agua o medicamentos. Puedes leer las lecturas del día en tu casa para comprender mejor. ¿Sabías eso? La verdad no. Bueno, ¿por qué? Porque usted va a recibir no cualquier comida, usted va a recibir es el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, leer la palabra de Dios que se va a realizar ese día. Usted le está llegando, por ejemplo, yo todos los días estoy mandando el mensaje del Evangelio para poder estar preparados para ir a la Eucaristía. Eso es una manera de prepararse. ¿Para qué? Para que cuando ya llegue la primera, la segunda, la tercera lectura y el Evangelio, a usted no le coja de sorpresa, sino que usted, si lleva ya alguna pregunta en su corazón o en su mente, ahí, en la hora de la explicación del Padre, usted le dice al Señor que le explique aquello que no entendió. Y créame que cada vez que uno va a la Eucaristía, el Señor siempre le responde a uno, sea en esa misa o en la siguiente, pero las dudas o lo que sea, Él se las responde si usted le pregunta al Señor. ¿Y el Señor cómo habla? Pues a través del sacerdote. Usted va a la misa y lleva una duda o lleva un problema para cómo resolverlo, y resulta que cuando leyeron el Evangelio, el Padre dio la homilía, el Señor le dio la respuesta ahí. ¿Cuántas personas vamos a la Eucaristía? Digamos unas 300 o 400 o 500 personas que esté lleno el domingo, y el Señor a todos nos tiene una respuesta. Entonces es importante prepararnos para ir a la Eucaristía. Puede leer la palabra de Dios, que viene la reflexión del sacerdote, viene lo que se llama el credo. El credo es la profesión de fe ante el Señor y ante la Iglesia, que yo creo en Cristo, que yo creo en la Iglesia. Y por señal de respeto, en la parte donde dice, por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, se inclina la cabeza. ¿Por qué? Porque es que ese es un gran misterio. El misterio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, que se hizo hombre para salvarnos. Y luego vienen las peticiones. Entonces en las peticiones se hacen por la Iglesia, se hacen por el Papa, por los obispos, por los cardenales, por todos nosotros, por las necesidades de la Iglesia, por las necesidades que hayan en ese momento en el mundo. Se pueden hacer leyéndolas del libro o las personales, porque hay un momento donde el Padre dice, hagan sus peticiones personales, y uno las puede hacer. En conclusión, esa primera liturgia de la palabra de Dios, se utilizan también diferentes tipos de vestido del sacerdote. Uno utiliza o el verde, o el rojo, o el dorado, o el blanco, o el rosa, o el morado. ¿Cuándo se utiliza el verde? Es en el tiempo ordinario del calendario litúrgico. Significa esperanza. También utiliza el color rojo. Lo utiliza en los tiempos de Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, en las fiestas de los mártires.
Casi todos los apóstoles fueron mártires, entonces siempre verás en la fiesta de un apóstol el sacerdote vestido de rojo. ¿Y qué significa? Fuego de la caridad y la sangre, o sea, el amor tan potente que tenía ese apóstol, ese mártir, que le llevó a entregar su vida. El color dorado o blanco es cuando se hace una fiesta de nuestro Señor Jesucristo, de María Santísima y de los santos no mártires. ¿Y qué significa? La gloria, la alegría, la inocencia y la pureza. El color rosado. ¿Cuándo se utiliza el color rosado? En el tercer domingo de Adviento y el cuarto domingo de Cuaresma. Solamente 2 veces en el año el sacerdote se viste de rosado. ¿Qué significa? La alegría y el amor. El otro color es el morado. Se utiliza en Adviento, en Cuaresma y en las misas de los difuntos. ¿Qué significa el color morado? Signo de humildad, de austeridad y de penitencia. ¿Sabías todo este significado de los colores litúrgicos? La verdad yo no me fijaba en los colores de la vestimenta. Bueno, pero ya aprendiendo hoy esto, vas a ir entendiendo y encontrando el sentido en la Eucaristía. Otro dato importante en la Eucaristía es el arrodillarse. ¿Qué significa arrodillarse? ¿Qué crees tú que es arrodillarse? Sería como otra forma de adorar al Señor. Sí, señor, exactamente. La postura de rodillas en la iglesia significa adoración. ¿Y cuál es el momento culmen de esa adoración? Es cuando el sacerdote consagra el cuerpo y la sangre de Cristo. En el momento que el sacerdote coloca sus manos sobre el pan y el vino, en ese momento es que todos debemos arrodillarnos, porque se va a hacer presente nuestro Señor, su cuerpo, su sangre, su alma y divinidad a través del Santo Espíritu de Dios, que en ese momento toma posesión de hostia y del poco de vino. Ya no es pan ni es vino, ya es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ese momento es el momento supremo de toda la Eucaristía. ¿Qué significa para ti toda esa riqueza que acabas de recibir, de lo que significa esa parte de la Eucaristía? ¿Qué me puedes decir? ¿Qué te impactó? ¿Qué te gustó? ¿O qué me puedes decir de esta primera parte? Pues sinceramente yo había visto todos estos signos, pero ni idea qué significaban o qué sentido tendrían. Por ahí lo que yo sí conocía era el momento en el que se arrodillaban y pedían todo al Señor, pero no conocía más. Por ejemplo, la vestimenta del Padre, yo veía que cambiaba de colores, pero yo no sabía qué representaba. Y ahora que lo sabes, ¿qué piensas? Pues me doy cuenta de muchas cosas, como la vestimenta morada, que yo la veía, pues no tan a menudo, pero bastantes veces, y yo no sabía qué significaba eso. Ciertamente uno, como cristiano católico, no conocemos el verdadero sentido de todo lo que se hace, de todos los gestos, de levantarnos, de arrodillarnos, de estar de pies, del saber escuchar la palabra de Dios, de mirar que esa palabra que está diciendo allá el sacerdote o esa homilía es el Señor el que me está interpelando a mí, el que me está enseñando, el que se está dando a conocer, porque realmente, vuelvo y repito, el que no conoce la palabra de Dios y dice que conoce a Cristo, está mintiendo, porque realmente si queremos conocer a fondo a Jesucristo y saber quién es Él, debemos ir a la palabra de Dios y cogerla de a poco a poco, como hace la iglesia. La iglesia es madre precisamente por eso, y es maestra por eso, porque ella coge un texto todos los días de la Sagrada Escritura, la reflexiona,
la ora y se la propone al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, a su vez, recibe la palabra, la reflexiona, la pasa de la mente al corazón y la lleva a la práctica. Ese es realmente el camino de la primera parte de la liturgia de la Eucaristía, que es la liturgia de la palabra. Eucaristía es el cuerpo de Cristo. La misa en general tiene esas dos partes, liturgia de la palabra de Dios y liturgia de la Eucaristía. Por ejemplo, usted se ha fijado que cuando entra el sacerdote en la misa, lo primero que hace es que besa la mesa del altar. ¿Por qué el Padre besa la mesa del altar? No sé. Bueno, él besa la mesa del altar porque ahí está besando a Cristo. Cristo es ese altar. Cristo es el altar y es la ofrenda a la vez que se ofrece a Dios Padre. Así como en la antigua alianza, el cordero inmolado y la piedra donde era quemado y cocinado a la brasa, ese cordero significaba el holocausto que se le ofrecía a Dios Padre por la remisión de los pecados del pueblo de Israel. Resulta que ya en la nueva alianza, te das cuenta, el altar donde se celebra la Eucaristía, siempre vas a entrar al templo y vas a ver que es una piedra, porque esa piedra, esa roca, ese altar es Jesucristo, que es altar y a la vez es ofrenda. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el sacerdote, en respeto y adoración a Jesucristo, besa ese altar que es un signo de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, la persona que se aleja de la Eucaristía, no la celebra, se está perdiendo de la gracia y de la bendición para crecer en santidad, para llevar una vida como Dios manda. ¿Por qué? Porque en esa primera liturgia de la palabra, Cristo va a interpelar mi vida. Si yo estoy en pecado mortal, estoy viviendo en unión libre, no me he casado, estoy robando o estoy matando, estoy atracando a alguna persona con armas, en la misa siempre el Padre va a interpelar nuestro comportamiento. No es el Padre en sí, es la palabra de Dios, porque el que la escuche se va a dar cuenta que Él no acepta la fornicación, que Él no acepta el adulterio, que Él no acepta el asesinato, que no acepta relaciones homosexuales, no acepta esas relaciones. No es que no acepte a la persona, acepta a la persona y la quiere santa, pero las relaciones homosexuales no son de Dios. Y Él creó al varón y a la mujer para que convivieran en armonía. Y también se da cuenta de que ese niño que está en el vientre de una mujer no es del cuerpo de la mujer, es otro cuerpo. No es como dicen ahora, no, es que yo soy dueño de mi cuerpo y entonces yo puedo expulsar a ese otro cuerpo que está ahí. No, ese otro cuerpo es un nuevo ser vivo. Ese óvulo y ese espermatozoide pertenece a una nueva generación que al destruirla usted está destruyendo una generación que pudo ser médico, un gran científico, una gran enfermera o un sacerdote o una religiosa, un posible hasta papa, una persona muy santa que pudo haber dado muchísimo, pero como yo creo que mi cuerpo es mi cuerpo y que yo puedo expulsar de mi cuerpo otro cuerpo, no. Simplemente lo debo dejar crecer y que se desarrolle. Ahora, por ejemplo, un anciano ya vivió una vida, pero él carga en su seno, en su vida, todos unos 50, 60 años de sabiduría. Y entonces, si matamos a un anciano, ¿qué se pierde? Todos los descubrimientos que ese anciano hizo, toda la sabiduría que él adquirió, que se la puede pasar a las próximas generaciones.
Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos acabando, porque lo que yo averigüé hoy, lo que yo investigué, ya tengo 50 años. De ahí, todos estos 50 años vividos, yo le puedo dejar a usted y a todo el que se me acerque todo un mundo de experiencia, todo un mundo de conocimiento, todo un mundo de sabiduría. Y eso lo queremos matar también hoy con la eutanasia. Ahora, ¿cómo vamos a hacer con aquellos científicos que se creen dioses y que pueden experimentar con el ser humano como si fuera un animal? El animal ciertamente siente y va a sufrir, y no tampoco se puede coger como experimentación así, pero mucho menos el ser humano, cuando el ser humano tiene una conciencia. El ser humano no es un animal para experimentar, el ser humano es un hijo de Dios, tiene conciencia, y yo veo que aquel científico que quiere experimentar con un ser humano, ese ser no tiene conciencia, ya la perdió. Todo eso nos lo dice la palabra de Dios. Si usted va todos los domingos y le pone atención muy bien a la palabra de Dios, se dará cuenta que usted está actuando bien o está actuando mal, fuera del camino de Dios, o estás dentro del camino de Dios. El que vive la liturgia de la palabra como debe ser, primero, ventaja, conoce a Cristo. Segunda ventaja, lleva a la santidad. Por ejemplo, un Santo Domingo Sabio. ¿Cuál era la frase de Santo Domingo Sabio? Prefiero morir antes que pecar. La de San Francisco de Asís era mi Dios y mi todo. Entonces, ¿dónde cogió esa palabra? Pues la desarrolló en la escucha del Evangelio y se dio cuenta. ¿Cómo se dio cuenta San Francisco que Jesucristo era su Dios y su todo? Pues viviendo sencillamente la palabra. Entonces, una persona que realmente vive la Eucaristía se da cuenta que debe cambiar de rumbo cuando está yendo por mal camino, o simplemente tiene una luz para seguir por ese camino que lo va a llevar a la santidad. Vamos a darle gracias al Señor por todo lo que hemos aprendido en esta tarde. Es Él el que nos ha hablado de la liturgia de la palabra. ¿Qué ibas a decir? Tengo una pregunta, ¿qué es la campana que suena cuando el padre entra? La campana significa que llegó el sacerdote, y cuando llega el sacerdote, ¿quién es el que llega? Cristo, que es el sumo y eterno sacerdote. Y es Jesucristo el que celebra en esa sacerdote. Por ejemplo, hay otro momento que también se toca la campana, es en el momento de cuando el Padre va a hacer la consagración de la hostia y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. Y eso es para indicarnos que también tenemos que arrodillarnos. La campanita es para eso. ¿Alguna otra pregunta? No, ninguna. Bueno, termina tú con la oración. Espíritu Santo. Espíritu Santo, amén. Gracias, Señor, por darnos este día para aprender más sobre ti, por darme otro día más de vida para pasar con mi familia y agradecerte toda la comida que nos das y poder seguir adelante. Gracias, Señor, por librarnos de todo mal, de todas las enfermedades, de todo mal. Gracias, Señor, por permitirme estar bajo un techo y poder pasar todo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, haciendo tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.